Mercado de dinero, o también conocido como mercado de deuda. El mercado de dinero se define como aquel en donde se ofrecen y demandan instrumentos de deuda, aquellos valores o documentos que representan pasivo, que los poseedores de estos títulos fungen como acreedores de la empresa emisora de corto plazo, tomando en cuenta que son utilizados para financiar activos de pronta recuperación. Entre otras características destacan su elevada posibilidad de negociación, el contar con rendimiento preestablecido, fijo o variable, así como ser de bajo riesgo y plazo definido. El gobierno federal emite diferentes instrumentos de deuda. Esto le ayuda a regular la oferta monetaria o a financiar el gasto público. Algunos de estos instrumentos son los CETES, los bondes, los UDIBonos, los bonos de paz emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB, que cuenta con la garantía del gobierno federal. Por otro lado, las empresas privadas emiten instrumentos como una forma de financiamiento a corto plazo y son colocados mediante una casa de bolsa, por ejemplo, papel comercial, certificado bursátil, obligaciones privadas, certificados de desarrollo CKD y certificados de participación ordinaria. Las instituciones bancarias también emiten instrumentos entre sus clientes. Algunos ejemplos son pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento ERLB, aceptaciones bancarias y certificados de depósito. ¿Qué es una curva de tasa de interés? La curva de tipo de interés o curva de rendimiento es la representación gráfica de la estructura temporal de los tipos de interés, la cual pone en relación el tipo de interés y el plazo de endeudamiento. La curva de tipo de interés permite observar cómo varía el costo de un financiamiento en función de su duración. Para elaborar este gráfico, en el eje vertical se colocará el tipo de interés o rendimiento y en el eje horizontal el periodo del préstamo o inversión. Curva de tipo de interés según su forma. Creciente, la pendiente de la curva es positiva, demostrando que cuando más prolongado sea un préstamo, más caro será. Invertida, la pendiente es negativa, es decir, a mayor plazo, menor rendimiento. Plana, el tipo de interés se mantiene fijo sin importar el periodo de endeudamiento o inversión. Con jorobas, cuando se observa tramos crecientes y decrecientes en la curva de tipo de interés. Forward o contrato a plazo. Un forward o contrato a plazo es un acuerdo firme entre dos partes mediante el que se adquiere un compromiso para intercambiar un buen físico o un activo financiero en un futuro a un precio determinado hoy. De este modo, el que compra el activo subyacente se posiciona a largo y el que vende. Si el precio activo subyacente sube durante el plazo, el comprador tendrá una ganancia, ya que podrá comprar el activo subyacente a un precio inferior y venderlo directamente en el mercado a un precio mayor. El vendedor, en cambio, tendrá una pérdida, ya que está obligado a vender el activo a un precio menor al del mercado. Sin embargo, Cálculo de un forward. El cálculo del beneficio o pérdida, si es una compra o posición larga, se realiza de la siguiente manera. FT es igual a FCT menos K. Si es una venta o posición corta, FT es igual a K menos FST, en donde K es igual al precio de entrega o liquidación y FST es igual al precio del subyacente en el momento de la comparación. Ejemplo de un forward. Imaginemos que una persona, Juan, va a ir a vivir al extranjero en 2 años por motivos del trabajo y decide vender su casa. Por otro lado, Alfonso quiere comprar una casa que se calcula que le quedan 2 años para reunir el dinero de la entrada de la hipoteca. En ese momento, Juan teme que los precios de la vivienda bajen por la reciente crisis inmobiliaria. Alfonso, en cambio, cree que los precios van a subir porque ya se están recuperando. La tasación fija el precio del piso en 200,000 pesos, cotización al contado o spot, y ellos acuerdan la compra-venta dentro de 2 años en 240,000 pesos, liquidación. Siempre suele ser un poco más elevado el precio de los contratos por el valor temporal. Juan tendrá la posición a corto plazo y Alfonso a largo. De este modo, en función del precio de mercado en el momento de la venta, los beneficios y las pérdidas irán en un sentido o en otro. Existen 3 teorías para explicar por qué una curva de rendimiento no tiene una forma determinada. Los participantes del mercado no se inclinan por ninguna versión específica. Más bien, utilizan las 3 para comprender la curva determinada y construir una estrategia acorde.
Teoría de la expectativa, teoría preferencia de liquidez, teoría de segmentación de mercados. Teoría de expectativas sugiere que la curva de rendimiento refleja las expectativas del inversionista sobre la tasa de interés futura. La relación entre las tasas presentes y la que se espera en el futuro se debe fundamentalmente a las expectativas del inversionista respecto a la inflación. Los inversionistas prevén un aumento de las tasas futuras de inflación, demandarán tasas de interés a largo plazo más altas y viceversa. En el marco de la teoría de las expectativas, una expectativa de inflación creciente resulta por lo general en una curva de rendimiento de inclinación ascendente, una expectativa de inflación decreciente en una curva de rendimiento con inclinación descendente y una expectativa de inflación estable, una curva de rendimiento plana. Teoría de preferencia por la liquidez. Postula que los inversionistas demandan tasas de interés más altas, mientras más largo sea el plazo de vencimiento del instrumento. Esto se debe a que cuando invierten en instrumentos de mayor, su capital está atado a periodos mayores, y si requirieran liquidez y vendieran su instrumento en el mercado secundario antes del vencimiento, podrían sufrir una pérdida de capital. La preferencia de los títulos a corto plazo entonces se debe a su mayor liquidez y a su menor sensibilidad frente a los cambios en las tasas de mercado que el de los valores a largo plazo, lo cual implica menor riesgo que pérdida del principal. Dado que los bonos a largo plazo tendrían más riesgo, los inversionistas exigirían un mayor rendimiento por ese riesgo. La teoría de segmentación de mercados plantea que la sustitución entre bonos de distintos vencimientos no es perfecta y que los inversionistas tendrán demandas distintas para distintos vencimientos. Los retornos de los bonos de distintos plazos se fijarán de acuerdo a las condiciones de demanda y oferta de cada uno de los mercados. Los tipos de interés para ciertos vencimientos varían independientemente del hábitat. Los inversionistas estarían dispuestos a invertir en otros vencimientos siempre y cuando hubiese diferencias significativas en cuanto a la rentabilidad a obtener. Objetivos y clasificación de los bonos. Certificados de tesorería, también conocido como CETES, instrumentos de deuda gubernamental emitidos por la Tesorería de Federación denominadas en moneda nacional y cuyo objetivo financiar el gasto público y regular flujos monetarios. Características: plazo 28, 91, 182 y 365 días. Rendimiento a descuento. Forma de colocación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público los coloca semanalmente a través del Banco de México mediante subasta. Amortización. Se liquidan a valor nominal de 10 pesos. Su garantía el gobierno federal. Posibles adquirientes, personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera. Forma de liquidación. Mismo día, 24, 48, 72 o 96. Bonos de desarrollo, bondes, instrumentos de deuda gubernamental de largo plazo denominados en moneda nacional, emitidos por la Tesorería de la Federación con el propósito de financiar proyectos de mediano y largo plazo del gobierno federal. Características: rendimiento a descuento, pagan intereses según el plazo de cupón actualmente existente con cupones de 182 días. Periodos de colocación varían de acuerdo al calendario de colocación trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo coloca a través del banco. Su garantía el gobierno federal. Posibles adquirientes, personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera. Forma de liquidación, mismo día, 24, 48, 72 o 96 horas. Amortización, se liquida en un valor nominal de 100. Bondes de desarrollo, bondes E. A partir del tercer trimestre de 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite los bonos de desarrollo, bondes E, en situación de bonos de regulación monetaria, BEPS, emitidos por el Banco de México exactamente con las mismas características. Garantía, gobierno federal. Valor nominal, 100 pesos cada título. Plazo, cada emisión tendrá su propio plazo. Actualmente se colocan en plazos de 1, 3 y 5 años y devengan intereses cada 22. UDI-bonos son instrumentos que protegen de la inflación a su tenedor. Emiten y colocan plazos de 3, 10, 30 años y pagan intereses cada 6 meses en función de una tasa de interés real fija. Devengan intereses en UDIs que son pagados en pesos. Los UDI-bonos también son susceptibles a desegregarse. Los bonos de protección al ahorro son emitidos por el IPAP, utilizando para ello al Banco de México como su agente financiero.
Son emitidos en plazos de 3, 5 y 7 años y pagan intereses en plazos iguales a los CETES. Los títulos devengan intereses. Características de los instrumentos bancarios. El papel comercial es un pagaré negociable que no tiene una garantía específica. Es emitido por sociedades anónimas con autorización de la Comisión Bancaria de Valores y cuyas acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El precio es bajo y sirve como una inversión a corto plazo. Tienen un plazo de 1 a 360 días y su rendimiento es a descuento. Por lo general pagan una sobretasa de los CETES o de la TIIE. Y estos documentos no poseen garantía debido a que son un pagaré, por lo que es importante evaluar bien al emisor. Los certificados de depósito se emiten por los grandes bancos para conseguir fondos a corto plazo. Su denominación mínima es de $100,000 y poseen vencimientos de 2 semanas hasta de 1 año. Estos se colocan directamente a los inversionistas a través de intermediarios o por la empresa y se obtienen rendimientos hasta el final de su plazo. Acuerdos de recompra son préstamos respaldados por valores que al venderse tienen el acuerdo de ser recomprados en un tiempo y precio especificado. Si el prestamista no paga, la otra parte puede exigir su recuperación. Y este tipo de valores es utilizado solo por grandes empresas, ya que su valor es de 10 millones. Las aceptaciones bancarias son letras de cambio al descuento aceptadas por los bancos. Representan fuentes de recursos a corto plazo y representan una porción importante de la captación bancaria, ya que proporcionan liquidez y rendimientos atractivos. Son emitidas por personas morales y aceptadas por un banco. Poseen un plazo de entre 1 día y 1 año. Existen unos reducidos a más de 1 año. Se colocan de forma pública y privada y por lo general son adquiridas por personas físicas o morales.